Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, jueves 11 de junio. Vamos a hablar ahora de temas legales, pero sumamente importantes. Vamos a hablar también de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. En estos momentos la Asamblea Legislativa se está leyendo un dictamen favorable para establecer una nueva ley que se va a llamar Ley Especial de Emergencia por la pandemia del COVID-19, atención integral y reapertura de la economía. Este es una ley que está extractada de la reciente ley vetada por el presidente de la República, la 648, y que tiene como base esa ley, pero que tiene algunos cambios en relación o correcciones en relación a lo que fue la sentencia de la sala recientemente. Pero también se dice que pudieran superar el veto al anterior estableciendo dos proyectos o dos leyes. Y esto vamos a tratar de entenderlo posteriormente con mis invitados. El tema principal de esta noche va a ser lo que dijo el vicepresidente de la República unos días atrás y que el presidente había mencionado también en relación a hacer una reforma constitucional. El vicepresidente lo confirmó. Dijo, sí, vamos a hacer una reforma constitucional amplia. Vamos a tener, dijo, un nuevo país, pero dijo que esto se va a realizar el próximo año cuando exista una nueva legislatura, porque con la actual no podrían hacer absolutamente nada, dijo que se va a conformar una comisión especial para estudiar y redactar estas reformas. No va a ser la Asamblea la que la va a hacer, sino que una comisión especial que se va a incluir una parte importante, lo que puede ser una modernización de la parte orgánica del Estado. También habló de que hay que mejorar en estas reformas las relaciones interórganos, que dijo que no estaban bien definidas, y habló sobre una posible reelección inmediata. Dijo que eso dependía del pueblo. Cuando se le preguntó, ¿qué va a ser esto? ¿Una nueva constitución o reformas a la actual constitución? Vamos a ver figuras como plebiscito, referéndum, reelección inmediata, cambio de quién elige a las elecciones de segundo grado, más presidencialismo, qué pasa con las normas pétreas, muchas dudas en relación a lo que puede pasar. Tema reforma constitucional, pero estaremos atentos a lo que pasa también en la Asamblea Legislativa. Presento inmediatamente a mis invitados. Los dos son muy destacados abogados constitucionalistas. Salvador Ernesto Anaya, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas Gusto gracias tenerte por acá, Quique. Muchas gracias. Más conocido como Quique Anaya. Sí, no, ese es mi verdadero nombre en realidad, Nacho, como el tuyo es Nacho, ¿no? Sí, así que sí, no, pues no, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches y saludos a todos los Gracias a ti por estar aquí. También nos va a acompañar esta noche José Marinero, también abogado constitucionalista. Buenas noches, José. Un placer tenerte por acá. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Tema importante para hablar esta noche. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate de la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, yo quiero preguntarle a mis invitados primero qué es lo que entienden ellos, que quiere el gobierno, porque lo primero es tratar de entender para dónde van, cuál puede ser la idea, porque es verdad, digamos, que lo dijo ahora el vicepresidente, pero el presidente lo había dicho antes y lo ha dicho en varias oportunidades, pero obviamente ahora lo detalló un poco más el vicepresidente. Bueno, en primer lugar todavía hay muchísima incertidumbre sobre qué es lo que efectivamente quieren, ¿no? Reformar una constitución no debe ser reformar una ley, ¿no? Es decir, una constitución tiene la pretensión de estabilidad porque eso, digamos, da cierta previsibilidad por dónde va un país. Entonces, estar reformando una constitución como que fuera una ley no es conveniente. Con franqueza, al menos este servidor tiene serias dudas sobre qué es lo que se va a plantear,
sobre todo porque el vicepresidente Ulloa, pues cuando se le preguntó específicamente la reelección, me sorprendió que dijo, pues no están los mecanismos constitucionales para el control, dijo, pero si el pueblo lo quiere, dijo, Claro, ya con esa frase, Nacho, quedó claro. nos están diciendo que prácticamente lo que están buscando es una reelección presidencial. Y lo que hay que ser contundentes es que de acuerdo con el sistema constitucional que tenemos, el artículo 88 de la Constitución dice expresamente que un elemento esencial del sistema político salvadoreño es la alternabilidad en la presidencia de la República. Entonces, ¿Esa norma pétrea? en mi opinión sí, en mi opinión sí. Y creo que si revisamos los antecedentes históricos y los debates constituyentes sobre ese punto, es que recordemos que como el país tuvo, digamos, una historia en esto que vamos a cumplir el próximo año, formalmente 200 años de independencia, pues ya sabemos que hubo muchos casos, pues, digamos, de reelecciones fraudulentas. A veces se derogaba una constitución y se emitía una nueva y decía, pues esta única ocasión vamos a reelegir, y después se volvía a dar otra única ocasión. Entonces yo creo que sí es parte, al menos del sistema constitucional como lo tenemos, es la no reelección, digamos, inmediata. Entonces, yo creo que en el fondo, creo que quizás a eso es lo que les Vamos a entrarle en detalle, ¿no? Digamos, a esos puntos. Ahora, tú, José, con lo que has escuchado, con lo que has podido, digamos, observar de lo que se está diciendo políticamente, lo que quiere el gobierno es una nueva constitución, establecer todo un proceso para crear una nueva constitución, porque cuando el presidente ha dicho vamos a cambiar todo, y cuando el vicepresidente dice vamos a tener un nuevo país, ¿será que están hablando de reformas puntuales o una nueva constitución? Hay un problema de audio, me parece. No sé si lo tengo yo aquí o al aire. ¿Me escucha? Ahora sí, ok, gracias. Mejor. Listo. Bueno, sobre la base de los datos que conocemos, que en realidad han sido señales, una especie de gestos para probar las aguas, para ver si existe receptividad a la idea de una reforma a la Constitución, yo creo que en realidad hay aún poco detalle. No se ha precisado con definición qué es lo que se pretende con una reforma a la Constitución. Pero si, como dice Enrique, la intención es modificar las reglas de la alternabilidad de la presidencia, yo creo que es una distracción lamentable en un momento como el que estamos viviendo. Creo que no puede ser más inoportuno estar planteándose la posibilidad de cambiar las reglas fundamentales de nuestro Estado para pensar en prolongar un proyecto político que apenas lleva un año en el poder. Yo creo que enviaría una señal muy equivocada, además ciertamente de muchísima confusión e inseguridad para quienes habitamos esta república. Quizás hay que decir claramente que efectivamente las constituciones se pueden reformar, y aunque ya creo que hay que enfatizarlo, que la reforma de la Constitución es una especie de último recurso cuando con el resto de las herramientas a tu disposición no puedes lograr los objetivos que te propones. Yo creo que esta es la gran pregunta que hay que hacerse primero. ¿Qué cosa de nuestro ordenamiento, qué cosa de cómo funciona el país se pretende cambiar? El qué de la reforma. Y si lo que se pretende cambiar es nada más la molestia de los controles intraorgánicos, lo que se pretende cambiar es la molestia que siente la actual administración con la interpretación que hace la Sala de la Constitución o con la necesidad que tiene de dialogar con la Asamblea Legislativa, entonces definitivamente vamos por mal camino. Esa no puede ser una razón para modificar la Constitución. Ok. Modificar la Constitución, lo que todos conocemos, es que tiene que una Asamblea Legislativa aprobarlo y la siguiente confirmar esa aprobación. En este caso, esta Asamblea, el gobierno no va a lanzar nada en esta Asamblea, por lo tanto, digamos, significa, digamos, que sería para el 2021. El problema es que si
si se hace la reforma el 2021, ya sería la asamblea que se elija el 2024 la que, la que le dé, digamos, la reconfirmación a La esa ratificación, sesión. así es. Tanto no le sirve. Pues sí, ¿no? Por eso es que yo digo, ¿será lo que se busca reforma a esta constitución o será lo que se busca es hacer una nueva constitución, constitución. que tendría que ser como planteando, estableciendo una asamblea No, constituyente? la Constitución no ha previsto, digamos, la posibilidad de un mecanismo, voy a decirlo, de sustitución de toda la Constitución. Solamente ¿No hay... está prevista? No, no está previsto. Está ¿Alguna prevista, constitución digamos, del mundo la prevé? Sí, sí. Por ejemplo, fíjate que la española sí prevé, por supuesto, la española que tiene ya tiene desde el 78, ya tiene más de 40 años, solamente le han hecho 2 reformas, ¿no? Solamente le han hecho 2 reformas en más de 40 años. Y sí, por ejemplo, la española sí lo prevé, un mecanismo, digamos, para establecerlo. Y creo que algunas otras en América Latina también prevén las posibilidades, ¿no? Nuestra Constitución no prevé la posibilidad, digamos, no establece un mecanismo para llamar y el establecimiento de una constituyente que tenga la libertad de reconfigurar todo el Estado. Lo único que prevé la Constitución son, en su reforma, que es este mecanismo de reforma reforzada, ¿no? De que precisamente tiene que aprobarlo una asamblea y tiene que ratificarlo la siguiente legislatura. Y señala, además de eso, la Constitución normas pétreas, pues dice que es el sistema de Estado, la alternatividad en la presidencia, por ejemplo, son normas pétreas. Si esas normas se cambian, entonces tenemos otra Constitución. Pero entonces, yo veo lo mismo, porque en teoría, digamos, si se va a actuar sobre lo que hoy día son las reglas del juego constitucionales, significa que cualquier reforma sería válida a partir del 2024, después de la elección. Sí, Nacho, o sea, cuando haya, digamos, ya... Sí, pero yo no descarto, Nacho, que, digamos, exista, voy a decirlo, y vemos que pueden haber las sorpresas, que después de las elecciones de febrero del próximo año, que van a pasar 3 meses, marzo y abril, 2 meses y algo, de repente nos demos ahí la sorpresa, como así se habían hecho todas las reformas constitucionales en El Salvador. Que al final, ¿no? de esta asamblea Exactamente. exista el convencimiento después de la elección de que muchos se den vuelta. Mira, es que formalmente, por supuesto es un fraude de la Constitución, como ya se señaló en alguna jurisprudencia, pero formalmente la Constitución se puede modificar en 2 días. Porque Claro. lo aprueba el último día de sesión, digamos, la legislatura, digamos el 30 de abril y el 1 de mayo, la ratifica la siguiente. Entonces, formalmente se puede dar. Sin embargo, ya hay jurisprudencia constitucional que señala que después... Pero sí, yo tenía entendido que en los últimos meses, cuando ya los diputados, hay otros diputados electos, la Asamblea no puede hacer reformas Pero eso constitucionales. es hasta después de una jurisprudencia, Nacho. ¿Ah? Eso se ha establecido hasta después de una jurisprudencia en la Sala de lo Constitucional. Entonces existe la jurisprudencia que no podría. Sí, ya existe, Que ya existe, claro. Por eso te digo. Que la Asamblea en sus últimos 3 meses no puede hacer reformas. Exactamente. Ok. Ya lo ha dicho eso la jurisprudencia. Vamos al corte y vamos a volver también, digamos, con José Marinero. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a emprender. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. José, estábamos hablando y volvemos a lo mismo, digamos, ¿cierto? ¿Qué es el mecanismo que puede usar el gobierno para lograr una reforma pronto? ¿Tú crees, digamos, que, como lo dijo Enrique, no existe, digamos, otra posibilidad más que tener que jugar con las normas establecidas en esta Constitución? Definitivamente. Yo creo que sería un gravísimo rompimiento de nuestro orden constitucional pretender incluso proponer una reforma por un mecanismo distinto. La única manera de reformar la Constitución es como ya ha explicado Enrique. Y eso creo que supone, y eso creo que es lo más importante en esa conversación, porque dado que no hay, digamos, precisión sobre qué se pretende reformar, al inicio de cualquier reforma a la Constitución, siempre creo que hay que plantearse tres grandes interrogantes que se hacen, digamos, en el derecho comparado y en la experiencia de otros países. La primera es la que acabamos de conversar. ¿Qué se quiere reformar? ¿Qué precisamente dentro de la Constitución es algo que merece una reforma, una mejora o una sustitución? ¿Qué parte, digamos, no funciona bien de nuestros derechos o de las instituciones que hemos creado para proteger esos derechos? La segunda gran pregunta que me parece crucial en esta conversación es ¿para qué se quiere reformar? Es decir, una cosa es qué disposiciones se quieren reformar y otra es ¿para qué se quiere reformar? Y con ese tema nos quedamos en la intervención anterior, que me parece que si el mensaje es que se quiere reformar la Constitución porque te son incómodos los controles intraórganos, porque te son incómodos las facultades que tienen otros órganos en los que no puede intervenir el Ejecutivo, entonces estás emprendiendo un peligroso camino a desarmar la forma republicana y democrática y representativa que caracteriza a este país. Ahora, esto hay que planteárselo entre quienes creen que hay que cambiar ya la Constitución, que ya es tiempo, que está muy vieja, que a lo mejor dejó vacíos, que no se han integrado y que hay que hacer algunas cosas, digamos, importantes, o quienes creen que no hay que hacer nada, que no hay que tocar la Constitución. ¿Debe plantearse así las cosas? José. Bueno, yo creo que esa es la tercera pregunta. Qué bueno que lo preguntas, porque la tercera pregunta es ¿quién cree que hace falta reformar la Constitución? Es decir, siempre parece invocarse en la experiencia comparada, y así lo hemos visto sobre todo en la experiencia latinoamericana de la ola reeleccionista, de que quienes propugnaban por una reforma a la Constitución para permitir la reelección de los presidentes era siempre el abstracto pueblo. El pueblo pedía que se reformara la Constitución. Por supuesto, el pueblo que hablaba por la boca del presidente, que pedía que se reformara la Constitución para que pudiera preservarse en el poder. Y yo creo que esa es la pregunta que también hay que hacerse en El Salvador. ¿Quién está pidiendo, quién ha decidido que hace falta reformar la Constitución? Me llama la atención esto que mencionaste al principio, de la posibilidad incluso de crear una especie de cuerpo de discusión paralelo a la Asamblea Legislativa, que es por Constitución a quien le correspondería en primera instancia definir cuál sería el objeto de la reforma, de cualquier posible reforma. Entonces, no termino de entender de qué manera podría pensarse un mecanismo de reforma que sea paralelo a la discusión o al debate legislativo. Y creo que esto debería de
encender las señales de alarma sobre que se puede estar intentando un proyecto de reforma que no corresponde a los parámetros y a las reglas que la propia Constitución establece para su reforma. Aclárame rápidamente, porque cuando se habló sobre eso, lo dijo el vicepresidente, de crear una comisión, alguien dijo, eso no puede ser, lo que tú estás diciendo tiene que ser la Asamblea, pero hubo una réplica ahí señalando que cuando se hizo la actual Constitución, sí también hubo un grupo, digamos, que fue el que estudió y redactó las reformas. Sí, supongo que estarán hablando de la Asamblea Constituyente. Me imagino que se referirán a eso como quienes originalmente propusieron y redactaron, tuvieron la discusión previa a la conformación de esta nueva Constitución. Pero aquí no estamos hablando de una nueva Constitución, una refundación como se pretende de la República. Se está hablando de una reforma a la Constitución vigente que tiene, como ya se dijo, una intención de preservarse, de mantenerse en el tiempo. Si es así, si se utilizan las reglas que por hoy contiene la Constitución para reformarse, quien debería de liderar, quien debería sostener esa conversación, esa discusión, es únicamente la Asamblea Legislativa. Crear un cuerpo paralelo que luego pretenda llevar a la Asamblea Legislativa una reforma es claramente una vulneración a ese procedimiento y una burla, creo yo, además a la forma republicana y democrática y representativa de este país. Quique, ¿hay algo que es necesario reformar en la Constitución actualmente? Yo he escuchado gente que, bueno, el mismo FMLN por bastante tiempo estuvo diciendo que se necesitaba un referéndum revocatorio o un referéndum o un plebiscito, la Constitución no establecía la consulta popular. Yo creo que pues, siempre es, digamos, todo texto normativo siempre es mejorable, pero con franqueza yo no encuentro grandes deficiencias o grandes déficits en nuestra actual Constitución, ¿no?, que no permita, como muy bien señalaba José, que a través de los mecanismos normales, ¿no?, a través de leyes, pudieran solucionarse, ¿no? Yo no, francamente, no lo encuentro, digamos, como grandes temas, por ejemplo, ese discurso de vamos a fundar un nuevo país, vamos a tener un país nuevo. Digamos, un país nuevo no se hace porque cambies la Constitución, ¿no? O sea, si no, pues, digamos, yo leo la Constitución rusa antes de la reforma y es una belleza, pero simple y sencillamente lo hicieron unos técnicos del Banco Mundial, se la dieron, la aprobaron y ya, pero Putin tiene 20 y pico de años ahí y acaban de reformar la Constitución porque dice que va a quedar como otros 36 años, pero que no hay ningún problema, sigue existiendo la alternatividad, ¿verdad? O sea, ya te imaginas una alternatividad de 36 años, ¿verdad? Yo francamente, salvo quizás algunos puntos, digamos, muy específicos, por ejemplo, lo de la confusión de funciones que hay, la entremezcla que hay de funciones en el Tribunal Supremo Electoral, quizás eso habría que reflexionarlo. Yo no comparto el hecho, francamente, de hacer otra entidad. Yo quizás pensaría que, bueno, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que prácticamente ahora, por la reforma que existió, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, pues reciben 2 casos al mes, o sea, lo cual es para que te pases tranquilo, tal, pues quizás podría convertirse, digamos, también en una sala electoral, como hay en varios países, donde los tribunales a cargo de los temas constitucionales son siempre también, digamos, los que tienen que ver los temas electorales. O sea, yo creo que ese es quizás, pero de ahí grandes temas no encuentro, porque querer hacer reformas, Nacho, porque igual te diría, no, mira, pues entonces cambiemos, que para el requisito de ser presidente, pues en lugar de tener problemas como los que estamos teniendo actualmente, en lugar de 30 años, que sea mayor de 40. O sea, porque podríamos empezar, digo, a inventar cosas, ¿no? O como ahí ese requisito para ser presidente de instrucción y modalidad notoria, pues no funciona mucho, pues quizás les ponemos que aunque se hayan pasado el bachillerato, que aunque sepan leer y escribir y no tengamos, o pongámosles alguna función al vicepresidente, que el vicepresidente reconoció públicamente que no hace absolutamente nada. Ahora, te pongo un ejemplo. Yo obviamente creo en la Constitución, creo que es una Constitución buena, pero hay un punto que siempre me ha molestado, que es la elección de segundo grado. Creo que en El Salvador se le entregó demasiada potestad a la Asamblea Legislativa para elegir y se termina eligiendo muy mal. Nuestras elecciones de segundo grado normalmente son
son una negociación partidaria, más que, digamos, Sí. la búsqueda de mejores personas. Entonces, yo de repente he visto en otros países del mundo de que los magistrados se eligen diferentes, no se Sí, eligen, sí, no. digamos, Por por ejemplo, concurso partidario, que el de la Corte de Cuentas es un contralor, que Sí, tiene que pasar por podríamos otro examinar, filtro. O sea, podrían hay examinarse. cosas que sí Hay cosas que sí se debieron pueden cambiarse. hacer. Yo creo que sí, Nacho. Por ejemplo, hay cosas, lastimosamente, digamos, ahora bien, te comento. El problema, Nacho, es que aunque cambies cosas, si no terminas cambiando, digamos, la cultura jurídica, la cultura política, pues lo mismo se terminan distorsionando, ¿no? O sea, precisamente, ¿por qué se dijo que la Asamblea va a elegir a los magistrados de la Corte por mayoría calificada? Porque antes, digamos, se nombraban desde la presidencia de la República en el siglo pasado, ¿no? Entonces dijeron, no, mira que el presidente nombre, no. O también el fiscal general de la República históricamente lo designaba y todavía hay países, en la mayoría de los países, quien elige el fiscal es, digamos, el presidente de la República. Pero también hay una cultura que jamás va, por ejemplo, en Estados Unidos creo que solamente el señor Trump y el señor Nixon se atrevieron a invadir, digamos, la independencia de la fiscalía. Pues estás hablando de más de 200 años. Te voy a poner el ejemplo. ¿Sabes que en la Constitución estadounidense no hay prácticamente ningún requisito, ni siquiera de nacionalidad, para ser juez de la Suprema Corte? No hay. Sin embargo, es una cultura política, ¿no? Que tú miras los 9 jueces de la Suprema Corte, ¿no? Y pues todos son Harvard, Yale, y creo que el único que no es ni Harvard ni Yale, creo que es Stanford con la Escuela de Economía de Londres. O sea, es una cultura política. Pero yo estoy de acuerdo que hay cosas que se pueden revisar, pero cosas muy puntuales, Nacho. Ese mensaje de queremos hacer un nuevo país es un mensaje peligroso, ¿no? Porque podría significar definitivamente, muy en la línea de como fue en Sudamérica, ¿no? Simple y sencillamente a efecto de potenciar reelecciones indefinidas de líder de turno, alterar y destruir todo el sistema republicano, ¿no? Entonces, yo podría estar, digamos, que sí es viable analizar reformas muy puntuales y muy específicas para mejorar algunos temas que se podrían ver que en estos 30 y pico de años... Por ejemplo, los requisitos para elegir a una persona en segundo grado. ¿El requisito es parte de una reforma constitucional o puede ser una ley secundaria? Bueno, podría ser una ley secundaria, aunque hay jurisprudencia que lo ha contradicho, pero yo creo que constitucionalmente se podría, digamos, no entrar al detalle, ¿verdad? Pero sí poner algunas cosas. Por ejemplo, tú has indicado un punto muy importante. Mira, generalmente los magistrados de Corte Suprema en todo el mundo son de carrera. Los jueces de la Suprema Corte, sí, salvo claro, son jueces de carrera. Sí. Lo único que no lo son los jueces constitucionales. Porque el juez constitucional tiene otro perfil, ¿no? Además de un jurista reconocido, debe de ser alguien, digamos, reconocido en la sociedad y que tenga un perfil más allá de un juez. Pero, por ejemplo, para los jueces de lo penal, los magistrados de lo penal, los magistrados de lo civil, es que mejor lleguen jueces ahí, no tal, en lugar que los jueces... O sea, que haya carrera funcionaria. Exactamente, ¿no? Y no que se pase de un buffet Mira, privado no, quita. a la Véame, sala. Es que ha habido, vamos a ver, tan no ha funcionado como carrera, que hay jueces de paz que se han pegado una magistratura per saltum, de juez de paz, nunca logró pasar a juez de primera instancia, nunca logró pasar a magistrado de segunda instancia. Y terminó siendo magistrado. Y termina siendo magistrado. Okay. O sea, esos brincos son terribles, ¿no? Voy al corte. Me gustaría ver si pudiéramos hacer un juego en relación a un país, en relación a los juegos de poder en el país, que establece, digamos, un sistema republicano. Más presidencialismo o menos presidencialismo es otra cosa que seguramente se va a tocar en su momento como discusión. Vamos al corte y ya volvemos.
El tercer segmento de debate gracias a Fedecrédito. Tus remesas familiares disponible las 24 horas en Fedemóvil y Fedebanking del sistema Fedecrédito. Estamos viviendo una profunda transformación. Estamos en medio de un cambio como nunca antes. En este momento estamos construyendo identidad, forjándonos a nosotros mismos nuevamente. No estamos frente a una crisis. Estamos frente a un desafío que nos obligará a ser mejores, más conectados con nuestro ser y el de otros. Sí, en eso estamos, listos para rehacer nuestra historia, hacernos reír, hacernos llorar, hacernos cantar para devolver a El Salvador su ánimo y deseo de ser lo que siempre ha sido. Una nación que sabe ir al encuentro del presente para construir un futuro que pueda llamarse salvadoreño. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, José Marinero, obviamente hoy se está discutiendo mucho o hay un sector importante del país muy anti-asamblea legislativa. O sea, yo me imagino, digamos, que esa gente o ese pensamiento político que está hoy día plasmado en Nueva Idea querrá en su momento plantear reformas que le den más poder al presidente de la República, más presidencialista. ¿Puede, sobre la base de la actual Constitución, cambiar ese esquema de juego de poderes? Definitivamente no. Yo creo que justamente una reforma de ese tipo, no estoy seguro si se escucha bien, yo escucho completamente cortado, entrecortado. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Sí. Una reforma de ese tipo en que se le pretenda dar más poder del que ya tiene al presidente en detrimento de los demás órganos, alteraría la forma de gobierno republicana establecida por la Constitución y por tanto toca una de las cláusulas pétreas de la Constitución que según el artículo 248 no puede reformarse por el procedimiento que antes hemos descrito. Y yo creo que ya vivimos en un régimen que describe la doctrina hiperpresidencial con facultades, me parece, excesivas, muy centradas en la figura del presidente como una especie de líder absoluto de la República que con su conocimiento, con su sabiduría pretende en este modelo liderar los destinos de la República entera. Y yo creo que la realidad y los tiempos han cambiado y por el contrario me parece que a lo que deberíamos de aspirar es a introducir controles adicionales a ese poder que parece a veces omnímodo del presidente de la República, en detrimento de los demás órganos del Estado. Recordemos que en el fondo, en el inicio histórico de esta forma de gobierno, lo que se pretendía al separar en tres órganos fundamentales la organización del Estado era evitar que ese poder se concentrara en una sola persona o en un solo grupo de personas. En la historia realmente es sobre una sola persona. Y en realidad una de las enfermedades de nuestra democracia y de nuestros regímenes democráticos es que las reglas van deteriorándose y las prácticas democráticas van deteriorándose en tal medida o en tal grado que terminan dándole al presidente un rol de liderazgo casi omnímodo y omnisapiente que no le corresponde. Y me parece que si las reformas están enfocadas a restringir, a limitar, a ordenar ese poder, pues me parece que puede ser una reforma valiosa, aunque sigo insistiendo que no es este el momento en que deberíamos estar hablando sobre reformas a la Constitución, pues son una distracción sin ninguna duda frente a la crisis que estamos viviendo. Yo, solo dos ideas quizás adicionales, o una idea adicional. Me parece que hay
reformas que son tan importantes en este momento que se han dejado de lado, que no requieren una reforma a la Constitución y que sí podríamos emprenderlas por la vía de otros instrumentos jurídicos como la ley simplemente. La Constitución tiene desde el año 50, desde la Constitución del 50, la obligación de una carrera administrativa que esté elegida, por ejemplo, por mérito e idoneidad. Esa carrera administrativa sigue sin existir. La reforma de la función pública es una reforma fundamental para el Estado y no necesita de una reforma a la Constitución. Necesita de una ley bien hecha, de una reforma además política que permita además financiar eventualmente el funcionamiento de una carrera administrativa. No hay duda además de que la experiencia de los últimos 15 años con los casos de corrupción que ha vivido este país exigen un sistema de probidad y de lucha contra la corrupción efectivo, que de verdad funcione y que pueda prevenir que sucedan casos como los que hemos conocido. Okay. Y yo me atrevería a pensar en una última reforma que es la de devolver al Estado, que tampoco necesita una reforma a la Constitución, la capacidad de pensar en su futuro, de construir políticas públicas más allá de los 5 años. Y eso es lo que requiere, es una transformación de la administración pública y no una reforma a la Constitución. Interesante. Ahora voy a ir contigo, Quique. Ahora está la política, la ley y la política. Yo no sé cómo se entiende eso, digamos, lo puede entender un abogado de mejor forma, pero el argumento político va a ser, bueno, la gente votó en febrero del 2021, votó por un cambio fundamental del país. Lo que ha habido no sirve, hay que hacer algo nuevo, el pueblo lo pide. No, pero eso, Nacho, es simple y sencillamente un discurso precisamente para, digamos, como el asadón, ¿no? Para ir para adentro y todo, pero, digamos, la gente votó ¿cuántas personas han votado en el año pasado? 50%. Y el presidente ganó por el 53%, que el 25% de la población votó por transformar radicalmente este país. No lo creo, o sea, yo no creo, digamos, que que el país tenga esas necesidades, ¿no? Yo creo que el país tiene necesidades muchísimo más urgentes, ¿no? Que estar modificando la Constitución. Es que si no caemos en lo que, digamos, los abogados llamamos falacia normativista, pensamos que por cambiar la Constitución va a cambiar la vida real, y eso no es cierto. ¿Te imaginas, por ejemplo, Chávez, en la última Constitución que Chávez participó, dijo, esta Constitución, dijo, va a durar para siempre, dijo, mínimo, dijo, va a durar 100 años. Él se murió y a los 2 años la estaba cambiando Maduro, la Constitución. Y Venezuela en los últimos 20 años, creo que ha tenido 3 o 4 constituciones. ¿Y crees que eso? Y siempre el discurso ha sido, no, el pueblo pide que modifiquemos la Constitución. Bueno, creo que Venezuela todavía tiene ahí una constituyente. ¿La vigencia de la Constitución y garantía de estabilidad? Pues por lo menos de previsibilidad, ¿no? Te da. Y mira, y como digo yo, mira, hay que ver las experiencias. Las democracias más consolidadas, Nacho, las democracias más consolidadas en el mundo generalmente tienen constituciones muy, muy estables, ¿no? Sí, no, claro. O sea, eso te demuestra, sí, claro, ¿no? Que es necesario. Que las europeas tienen, digamos, Unidos 70 años. Estados Unidos, que viejísimo. Es el ejemplo icónico, pues más de 200 y pico de años con 27 reformas. O sea, entonces puede funcionar sin necesidad de estar. Este discurso de que el pueblo lo exige y todo, yo no veo a la gente reclamando por una constitución, como por ejemplo, sí aconteció en Chile, digamos, por los debates del año pasado, ¿no? Por las protestas y todo. Y se dio como una percepción y que como que socialmente, pues mire, comencemos un proceso, pero no se ha dicho, ya cambiémosla y esta es la nueva constitución, o eligamos aquí a 5 iluminados que nos van a hacer un proyecto. No, además fue una constitución nacida en un gobierno, pero además de eso es una cuestión muy peculiar, ¿no? Exactamente, o sea, digo, pero yo creo que eso en el país no existe. Como me quedan un par de minutos, 3 minutos yo creo de este bloque y el próximo bloque ya vamos a ir a las preguntas del público, no puedo dejar de preguntarles sobre lo que puede pasar ahora en la Asamblea Legislativa. Lo que sabemos es que la Asamblea va a jugar 2 cartas aparentemente. Una es establecer un nuevo proyecto que ya contó con lo que se llama dictamen favorable, esa
término hay que aprendérselo bien. Ya tiene dictamen favorable, se leyó en el Pleno, se le están haciendo pequeñas modificaciones, pero es una nueva ley o proyecto o decreto, no estoy seguro, para, digamos, continuar con lo que es la parte sanitaria de la epidemia, ¿ya? O sea, y seguramente tendrá algún tipo de restricciones. No lo sé si tendrá restricciones. Pero lo que dicen los diputados, vamos a aprobar una nueva ley que va a sustituir a lo que la sala dejó nulo, pero hemos tomado en cuenta todos los antecedentes que dio la sala, hemos corregido, digamos, para que quede una cosa bien. Dicen también que van a sobrepasar el veto del 648, que fue que el presidente vetó y ellos lo quieren sobrepasar, pero aún así, digamos, pudiéramos el sábado amanecer sin ninguna restricción, con una situación, digamos, absolutamente, digamos, sin ley en relación a la pandemia. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo ves esta situación, José? Bueno, me parece que es un episodio más de la inseguridad jurídica en la que hemos vivido desde el inicio de la pandemia y la incapacidad del gobierno de construir un régimen jurídico adecuado para enfrentar esta crisis. Y estamos viviendo, digamos, un episodio final en estos días, ya contrarreloj, para construir a toda prisa un marco legal que sea adecuado y que además respete la Constitución y nuestros derechos. Oyendo estas dos propuestas que están sobre la mesa, me parece que la segunda está descartada. La superación del veto del 648 no puede ser porque, entre otras cosas, el 648 sí contenía algunas restricciones que estarían excluidas por la decisión de la sala en la reciente sentencia. Entre otras, además, otras cosas que tiene esa ley es que tiene fechas específicas, hablaba de fechas específicas, 8 de junio, 16 de junio, con lo cual no podría simplemente superarse sin haber sido reformada. Con la otra alternativa, que es el escenario de que la Asamblea apruebe esta nueva ley en que ya ha limpiado todos los vicios que podría tener de cara a la nueva resolución de la sala, yo creo que se enfrenta al obstáculo del consenso político y del diálogo político que no ha existido. En el escenario, si somos consistentes con los escenarios que hemos vivido hasta este momento, lo más probable es que esa ley también va a ser vetada, sin además haber sido estudiada lo suficiente por el presidente. Y quedaremos efectivamente, como describes, a partir del día sábado, sin un marco jurídico completo. No quiere decir que no existan normas para enfrentar la pandemia, pero sin un marco jurídico ad hoc para enfrentar la pandemia. ¿Pudo hacer otra cosa la Asamblea Legislativa? ¿Haber esperado hasta mañana, haberse logrado una reunión con el gobierno para haber hecho un proyecto conjunto? Yo creo que debieron haber agotado todas las posibilidades de diálogo. Yo, en la observación que he hecho de este proceso, me parece que la Asamblea ha dado algunos pasos importantes para extender fuentes de entendimiento, para poder construir este consenso que hace falta y establecer este diálogo de cara a construir una solución consensuada frente a la pandemia. Es un problema que nos interesa a todos. Entonces yo creo que al menos ha habido señales del lado de la Asamblea de querer construir un acuerdo en conjunto con el Ejecutivo. Señales que no he visto del Ejecutivo. Lo único que he visto del Ejecutivo han sido descalificaciones, insultos y, por supuesto, una especie de chantaje político para que la culpa o la responsabilidad de este vacío de una norma adecuada frente a la pandemia termine echándosele a la Asamblea Legislativa. Vamos a un corte. Te voy a preguntar eso, digamos, después del corte. Ahora vamos al corte, vamos a volver con las preguntas y comentarios del público.
Vamos con Mao Hernández. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches. Distinguidos invitados, comenzamos con la participación de Dani, que nos dice: una reforma constitucional se debe hacer cuando una norma constitucional no responde a la realidad, aún con una interpretación intensa, pero no con base en un capricho o un deseo del pueblo. Enrique Peralta participa y nos dice: saludos a sus invitados. Pregunta: ¿la reforma que buscan los afines al presidente busca eso en realidad, a sabiendas de que sería declarada inconstitucional por esta sala, o más bien buscan legitimar un golpe de Estado? Juan Marroquín nos dice: ven fantasmas donde no los hay, se agarran de cualquier cosa para seguir en la lucha de volver al poder. Una reforma no solo es reelección, también es combatir la corrupción con artículos hechos para blindarse. José Candray dice: pongo este ejemplo. La Asamblea electa en 2021 se asume como Asamblea Constituyente. Podría reformarse la Constitución. O sea, ellos se pueden autonombrar constituyente por mandato del pueblo. Óscar Lara Sánchez nos dice: al trastocar la Constitución, nos arriesgamos a vivir lo que sucedió en países como Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia. Dictadura. Jaime Carballo dice: al fin las reformas serán a futuro. Hoy es la confrontación de los poderes. ¿Cuál es el verdadero y último papel de la Sala de lo Constitucional? Y parar la diferencia. ¿Qué pasará a partir del sábado con la necesaria ley de emergencia? ¿Qué hacer como población? La última participación es la de Emilio Monterrey. Dice: el mundo cambia, ni las leyes ni la Constitución son pétreas. Al contrario, estas deben adaptarse a nuevos tiempos. Lo que sí debe mantenerse inamovible es la no reelección inmediata. De eso estamos seguros. Aquí nadie quiere dictaduras de ningún tipo. Saludos, buenas noches. Bueno, a ver, Cabal, que había una pregunta que dice: ¿qué pasará a partir del sábado? Pues mira, por los escenarios que si no hubiera mañana un cambio. Si no hay un cambio mañana, pues va a suceder que simple y sencillamente a partir del sábado de las 6 horas no va a existir una normativa ad hoc para enfrentar la pandemia. A ver, lo primero que puede pasar es que el presidente le guste la ley, lo encuentro raro, de los diputados, si la sancione, mañana mismo y el sábado seguimos bien. Y el sábado y hay una norma. Ok, pero como creemos que no le va a gustar, pues aparentemente entonces quedaríamos sí, pero sabes, pero hay que entender que el hecho que no existe una normativa ad hoc no significa que no existan las herramientas para ello. Por ejemplo, la sala ha dejado clarísimo, digamos, de cómo se debe interpretar el Código de Salud. Y, por ejemplo, sería plenamente razonable, ¿no?, que, digamos, haciendo uso, como saben, no soy médico ni soy epidemiólogo, pero, por ejemplo, el Ministerio de Salud sí puede establecer, mediante resolución debidamente fundada, con datos reales y todo, no con los discursos de miedo: nos vamos a morir todos, y aquí vamos a asesinarlos a todos, digamos, establecer un cerco sanitario, pero en verdad cerco sanitario, no esos cercos militares sencillamente, pero poder decir: vaya, mire, aquí hemos detectado. Pero no puede detectar cuarentena. Cuarentena generalizada no. No puede. Eso no puede. Específica sí. Específica, muy concretas, de decir: bueno, mire, en este barrio, en esta colonia hay una familia infectada que estamos aquí, vamos a cerrar. O sea, el gobierno, entendiendo y respetando el fallo de la sala y lo que es el fallo de la sala, poder hacer un decreto de salud. Tiene herramientas. Pero no habría cuarentena generalizada. No, cuarentenas generalizadas, eso es claramente una restricción a la libertad de movilidad y por lo tanto solo se puede establecer por un régimen de excepción. Ok. Eso no se puede. José, ¿escuchaste las preguntas del público? ¿Cuál quieres contestar? Sí, un poco sobre la... unir con la pregunta tuya anterior también y una pregunta que había del público. Yo creo que como el gobierno ha decidido por alguna razón llevar esta conversación en dos velocidades y en dos además escenarios distintos, una con la asamblea que tiene estos obstáculos, digamos, de voluntad política, y por el otro lado con el sector privado, pensando en la reapertura económica. En este otro lado ya se construyó, según he leído esta tarde, una propuesta de reapertura gradual. Sin embargo, creo que olvidan
que sin una ley que legítimamente establezca una cuarentena o una restricción de circulación como la que hemos comentado, no tiene ningún sentido hablar de la reapertura gradual. No se puede abrir nada que legítimamente no se haya cerrado. Y entonces, si el sábado no hay una ley que autorice la restricción de la circulación de todos los ciudadanos en el país, lo que va a pasar es que la economía se va a abrir de forma desordenada y de golpe. De hecho, ya está sucediendo de esta manera ante la incapacidad de construir una solución de reapertura gradual. Con lo cual, yo creo que, para cerrar la idea, lo que quizás aún puede hacerse es retomar los insumos de la conversación que se está sosteniendo con el sector privado para que la Asamblea considere esos insumos en un marco jurídico que, aunque sin sentarse, supondría una especie de entendimiento entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Ok, me queda un minuto, Enrique. Dice que alguien dijo las reformas no se deben, las reformas no se deben combatir aquí acá porque, o sea, lo que se debe buscar son reformas para combatir la corrupción. Y para eso hay que reformar la Constitución. No, para eso no hay que reformar la Constitución. No, para combatir la corrupción no, definitivamente lo que se necesita es un buen marco jurídico, digamos, que refuerce las potestades que ya existen. Y veámoslo, Nacho, que la ley de enriquecimiento ilícito existió por más de 50 años y nunca se aplicó. Sin embargo, hace que 4 o 5 años comenzó a aplicarse y en los últimos 2 años no se ha aplicado. Entonces lo que hay es falta de voluntades, Nacho. Por supuesto, sí sería conveniente un mejor marco, pero para luchar contra la corrupción de ninguna forma. Jurídicamente el país tiene el marco jurídico suficiente para luchar contra la corrupción. Okay. Muchísimas gracias, Quique, muy amable. Muchas gracias. José, muchísimas gracias por estar primera vez en el programa, pero realmente te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación y a cuidarse a partir del sábado. Pues sí, a cuidarse. Gracias a ambos, gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana viernes a las 8 de la noche. Que pase muy buenas noches.